Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 132 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección, ya bastante al final, comenzamos a discutir el segundo y último tópico del último tema que vamos a cubrir en nuestro curso de geometría. Y es el tópico de lo que se conoce como lugar geométrico, el lugar geométrico de un punto. Dijimos que el lugar geométrico de un punto no es otra cosa que un conjunto de puntos que cumple con ciertas características o condiciones para determinar su localización o posición, ya bien sea en un plano o en el espacio. Y ya habíamos visto varios ejemplos, ¿verdad? Este es el quinto ejemplo, continuando con ese grupo de ejemplos, ese conjunto de ejemplos, que habla del conjunto de puntos en el espacio localizados a una distancia fija de 10 unidades de largo de una recta fija, claro, en el espacio. Dice que es la superficie cilíndrica circular de radio 10, precisamente esas unidades de largo fijo, ¿verdad?, que tiene a dicha recta como eje, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver, fíjense que en este ejemplo, al igual que en el ejemplo número 4, en vez de hablar del lugar geométrico de un punto, hablo del conjunto de puntos con cuya localización en el espacio cumple con esas características que se indican ahí. Déjeme decirle que es lo mismo decir el lugar geométrico de un punto que decir el conjunto de puntos que cumple con tal condición, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo vemos ese conjunto de puntos que me están describiendo en este ejemplo. Primeramente tenemos una recta fija en el espacio. Vamos a suponer que esa recta fija es esta que les voy a indicar aquí. Y yo voy a ver varios puntos, ¿verdad?, que pertenecen a ese conjunto de puntos que se localizan a 10 unidades de distancia, 10 unidades de largo de esa recta. Vamos a suponer que cogemos un punto, no en el plano de la pizarra, sino un poco afuera. Okay, vamos a suponer que cogemos este punto en el espacio, ¿verdad? Y claro, entonces la distancia está medida por el segmento, la medida del segmento que es perpendicular desde ese punto hasta la recta. Fíjense que no se ve perpendicular, ¿verdad?, por un ángulo de 90 grados, porque recuerden que estoy cogiendo ese punto no en el plano de la pizarra, sino un poco afuera, ¿verdad? O sea que aquí sí se forma un ángulo recto, pero viéndolo, ¿verdad?, si lo hubiésemos colocado de otra manera, lo vemos efectivamente formando un ángulo recto. Y ahí hay 10 unidades de distancia de largo desde esa recta hasta ese punto, ¿verdad? Y claro, pueden ser 10 centímetros, 10 pulgadas, 10 metros, lo que sea. Entonces, imagínense, ¿verdad?, que tenemos otro punto, digamos, que también está a esa distancia. Ese no es el único punto que se encuentra a esas 10 unidades de distancia de esa línea. Vamos a ver que este otro punto que está aquí también pues se localiza, ¿okay?, a 10 unidades de distancia de nuestra recta, ¿verdad? Y aquí tenemos otro, digamos, otro punto que también se encuentra a 10 unidades de nuestra recta, ¿verdad? 10 unidades de distancia de nuestra recta. Pues fíjense, todos esos puntos, de los cuales yo he marcado aquí 3, ¿verdad?, y por aquí vendría otro, 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 todos ellos van a quedar como quedan todos a la misma distancia de esta recta, en una recta que es paralela a esta recta fija en el espacio que yo les doy, ¿verdad? Así que vamos a trazar esa recta que va a ser paralela a nuestra recta y lucirá más o menos así, ¿verdad? Ahí la tengo, ¿ok? Ahí tenemos esa recta, ¿verdad?, que pasa por todos esos puntos en el espacio que está fuera del plano de la pizarra y que se localizan todos ellos a 10 unidades de distancia de nuestra recta fija dada en el espacio. Vamos a poner ahora sí unos puntos en el plano de la pizarra que se encuentran también a 10 unidades de distancia de esa recta. Así que esos puntos, ahora sí las estoy marcando, unos segmentos por aquí perpendiculares a nuestra recta. Este sí es perpendicular porque ahora sí este punto está en el plano de la pizarra, ¿verdad? Y aquí tendríamos otro también que se encuentra a 10 unidades de distancia de nuestra recta. Aquí tendríamos otro, ¿verdad?, que se encuentra también a 10 unidades de nuestra recta, ¿verdad? Y claro, estos 3 segmentos, ¿verdad?, que indican la distancia de esos puntos hasta esa recta que nos dan fija en el espacio, miden 10 unidades de largo, ¿ok? Bueno, fíjense que también todos esos puntos ahora en el plano de la pizarra también, al estar también todos ellos a 10 unidades de distancia de nuestra recta, están en una recta que es paralela a la que nos daban, ¿verdad? Vamos a trazarla, ¿ok? Aquí se ve esa recta que es paralela
a las que nos daban. Más o menos así, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que esas dos rectas que hemos trazado ahí, en cierta forma son lo que conocemos como generatrices de una superficie cilíndrica, ¿verdad? Generatrices de una superficie cilíndrica, porque fíjense que entonces todas ellas, ¿verdad?, son paralelas entre sí y paralelas a, digamos, a esta recta que es la que nos daban, y se encuentran todas ellas a 10 unidades de distancia de las rectas originales, ¿verdad? Porque por aquí, ¿verdad?, habrá otros puntos que también determinarán otras rectas paralelas a la que nos dan también a 10 unidades de distancia. Más abajo, por aquí, digamos, más al frente, habrá también otras rectas que pasan a 10 unidades de distancia de las rectas que nos daban. Así que si cogemos ahora todas esas rectas que conforman el conjunto de todos los puntos en el espacio que se encuentran a 10 unidades de distancia de nuestras rectas que nos daban, fíjense que se forma aquí, ¿verdad?, forman aquí una superficie cilíndrica, ¿verdad?, circular, ¿verdad?, circular. Y ahí vemos, ¿verdad?, el primer vamos a poner a extender esta recta, ¿verdad?, esta generatriz de esa superficie cilíndrica. Y aquí tendríamos, ¿verdad?, otra recta, ¿verdad?, otra curva, ¿verdad?, que pasaría, que sería también generarían esas generatrices, ¿verdad?, todas esas líneas paralelas a 10 lados que se encuentran a 10 unidades de distancia de la que nos dan. Un poco más largo hacia abajo, ¿verdad? Y vamos a completar nuestra superficie cilíndrica, ¿verdad?, poniendo aquí, ¿verdad?, una última generatriz de esa superficie cilíndrica circular, ¿verdad?, que es esta que está así. Vamos a ajustar esta que está aquí un poco, ¿verdad?, porque nos queda un poco más larga de lo debido. Y ya la tenemos muy claro. Entonces la recta que nos daban originalmente, fíjense que va a quedar por dentro de esa superficie cilíndrica circular. Y a su vez, fíjense que ella va a servir de eje, ¿verdad?, de esa superficie cilíndrica circular. Recuerden que todos esos conceptos, ¿verdad?, de superficie cilíndrica circular, de radio tanto, ¿verdad?, el eje de esa superficie cilíndrica, etcétera, las generatrices de la superficie cilíndrica, etcétera, fueron conceptos que se definieron cuando estudiamos las figuras curvilíneas, ¿ok? Bueno, pues aquí esa superficie cilíndrica circular alrededor de esa recta que sirve como eje de esa superficie cilíndrica circular es el conjunto de puntos que estamos describiendo aquí, es el lugar geométrico de un punto que cumple con esa condición. Fíjense en este sexto y último ejemplo que dice el lugar geométrico de un punto, o más bien del punto, con coordenadas X y Y, en un plano cartesiano que cumple o satisface más bien la ecuación y igual a x cuadrado menos 4x más 2. ¿Okay? Nos dan ese lugar geométrico, ¿verdad? O sea, que quiere decir el conjunto de todos los puntos x, y en un plano cartesiano que satisface esa ecuación. Bueno, pues ¿qué será eso? Pues, ¿qué será ese lugar geométrico? ¿Qué será ese conjunto de puntos? Pues son los puntos en la curva que genera dicha ecuación, esta que dice y igual a x cuadrado menos 4x más 2, como gráfica. Y vamos a ver que yo quiero ver cómo se ve ese conjunto de puntos, ¿verdad? Pues recuerde que usted dibuja la gráfica de una ecuación, ¿verdad?,
en un plano cartesiano, determinando varios puntos en esa gráfica, preparando una tabla de valores, ¿verdad? Donde la X, que en este caso fíjense que sería la variable independiente, ¿verdad? Porque de ella depende la Y, le damos varios puntos, varios valores, ¿verdad? Y determinamos entonces, sustituyendo en nuestra ecuación, los valores correspondientes a la Y. Recuerde que usted coge varios puntos positivos y varios puntos negativos, ¿verdad? Vamos a suponer que usted coge estos puntos, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ves? Punto del valor 0, unos varios positivos, varios negativos, digamos negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Varios puntos, varios valores para X, perdón, positivos, varios valores negativos y el 0. Son valores sencillos y pequeños, ¿verdad? Y determinamos, ¿verdad? Esto recuerden que usted los asigna arbitrariamente, pero escogiéndolos de esa manera. El 0 es muy importante cogerlo, varios valores positivos, varios valores negativos, cogerlo también enteros, porque hay que coger fracciones o números que no son racionales, ¿verdad? Para sustituir en esa ecuación se nos hace más difícil localizar los puntos enteros, ¿verdad? Pues vamos a ver, si la X vale 0, pues será 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 0 es 0, y 0 menos 0 es 0, y 0 más 2 dan 2. Así que cuando la X vale 0, la Y va a valer 2, ¿verdad? Cuando la X vale 1, vamos a sustituirla aquí, será 1 al cuadrado 1, menos 4 por 1 es menos 4, y 1, que tenemos aquí, menos 4 es menos 3, y menos 3 más 2 da negativo 1. ¿Verdad? Así que ese es el valor que le corresponde a la Y cuando la X vale 1. Cuando la X vale 2, será 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 2 es negativo 8, así que 4, menos 8 es menos 4, menos 4 más 2 da negativo 2. Cuando la X vale 3, será 3 al cuadrado, 9, y 4 por 3 es 12, así que será 9 menos 12, es menos 3 más 2 da negativo 1. Cuando la X es 4, tenemos 4 al cuadrado es 4, menos 4 por 4 es, 4 al cuadrado, perdón, es 8, ¿verdad? Porque la X vale 4, 8, perdón, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, menos 4 por 4 es 16, 16, menos 16 es 0, más 2, 2. Cuando la X vale negativo 1, será 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 es menos 4, y 1 menos 4 es menos 3 más 2 da negativo 1. Cuando la X vale negativo 2, será negativo 2 al cuadrado es 4, menos 4 por negativo 2 es más 8, ¿verdad? Vamos a verificar este menos 1, perdón, menos 1 al cuadrado es 1, ajá, y menos 4 por menos 1 es más 4, 1 más 4 es 5, más 2, 7, perdónenme. Cuando la X vale negativo 1, la Y vale 7. Cuando la X vale negativo 2 al cuadrado es 4, y 4 por negativo 2 es más 8, 4 más 8 es 12, y 12 más 2 es 14, y cuando la X vale negativo 3, será negativo 3 al cuadrado es 9, y menos 4 por 2 es, por menos 3 es más 12, 9 más 2 es 21, más 2, 23. Y esos serían los valores que corresponden a la Y para esos valores que le asignamos a la X. Dejen verificar lo que efectivamente los calculé bien. 0, Muy bien. Muy bien, esos son. Bueno, pues ahora, ya que tenemos determinados esos puntos en una tabla de valores, vamos a localizarlos en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Vamos a trazar el sistema de coordenadas recordando, ¿verdad?, que esta recta vertical es el eje llamado de Y. Y esta recta horizontal es el llamado eje de X, ¿ok? Recuerde que entre el eje de Y y el eje de X se forma un ángulo recto. Bien, fíjense que en el eje de X pues tenemos que localizar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 que tenemos indicado ahí. 1, 2, 3, 4, etc. ¿verdad? Además el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, etc. En el eje de Y, fíjense que nos extendemos desde negativo 2, que es el más bajito, hasta el 23, que es el más alto. Así que fíjense que en el eje de Y tenemos que usar una escala más pequeña, ¿verdad?, para que nos quepan esos valores. Así que lo que voy a hacer es que voy a marcar varios puntos, ¿verdad? Y voy a suponer que entre cada punto y cada punto hay 5 unidades de distancia, ¿ok? O sea que de aquí a aquí ya hay 5, de aquí a aquí hay 5 más 10, 15, 20, 25. Y eso nos va a dar
Ahora localiza su valor, por ejemplo, el 23. Y entonces tenemos el negativo 1, pues aquí tendríamos que marcar a la misma distancia que esto. Aquí corresponderá a negativo 5, negativo 10, negativo 15, etcétera, ¿verdad? Y aquí también 25, etcétera. Bueno, vamos a localizar los puntos. El 0,2 yo diría que está más o menos como por aquí. El 0,2. El 1, negativo 1, yo diría que está más o menos aquí. El 2, negativo 2, yo diría que está más o menos aquí. Vamos a poner aquí el 2. Y el negativo 2 estará más o menos aquí. El 3, negativo 1, yo diría que está más o menos aquí. El 4, 2, yo diría que está más o menos aquí. El negativo 1, 7, yo diría que está más o menos por aquí. El negativo 2, 14, yo diría que está más o menos por aquí. Y el negativo 3, 23, yo diría que está más o menos por aquí. Perdón, por 23 por aquí. Fíjense que hemos tenido, por ejemplo, el 2, pues, que aquí es 1, 2, 3, 4 y el 5, ¿ves? O sea que yo pienso, imagino que estoy dividiendo esta distancia de 0 a 5 en 5 pedazos, ¿verdad? El 1 por aquí, el 2 por aquí, por eso cuando digo 0, 2, pero el 2 debe quedar más o menos ahí, ¿ves? Aquí también, hacia abajo queda el negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, así que el negativo 1, ¿verdad? Que corresponde al 1, ¿sí? Queda más o menos esta distancia hacia abajo, ¿verdad? Del punto que corresponde al 1 en el eje de X. Vamos a poner el 1 más arriba también. Y el 3 también vamos a verlo arriba. Dice que los puntos salen abajo, ¿verdad? El 2 es el que le corresponde al 2 y el negativo 2 aquí. Bueno, pues ahora conectamos, ¿verdad?, esos puntos con una curva suave. Y yo diría que por aquí se mueve esto de esta manera, ¿verdad? Dice que la curva más suave que los conecta se debe comportar más o menos así. Y siguen los puntos por ahí, ¿verdad? Y por aquí pues nos conectamos con una curva suave, ¿verdad? Curveando lo menos posible. Y ponemos una flecha indicando, pues, y así sigue más o menos. Así que esa gráfica contiene a todos los puntos X y Y que satisfacen a esa ecuación en ese plano cartesiano, ¿ok? Todos los puntos que están en ese plano cartesiano pues satisfacen a esa ecuación y que están en esa gráfica, ¿verdad? Recuerde que usted, una vez dibujada la gráfica, era muy conveniente indicar la ecuación de la cual esa es la gráfica, que es y igual a, fíjense, x cuadrado menos 4x y más 2. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, ese lugar geométrico o ese conjunto de puntos x y en un plano cartesiano que satisfacen a esa ecuación, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos ya 6 ejemplos, ¿verdad?, de cómo usted describir lugares geométricos o conjuntos de puntos que cumplen con ciertas características o propiedades para determinar su posición o localización, ya bien sea en un plano, como en este plano cartesiano, o en el espacio, como fue en este caso, de esa superficie cilíndrica circular de radio 10, ¿verdad?, y que tiene a esta línea que nos daba en el espacio como eje de esa superficie cilíndrica. Bueno, vamos a ver entonces ahora teoremas de lugares geométricos. Teoremas sobre lugares geométricos. Bueno, dice, para demostrar teoremas de lugares geométricos, primero hay que ver lo siguiente. Tenemos que ver que todo punto en el alegado lugar geométrico, o sea, en el alegado conjunto de puntos que cumple con ciertas condiciones, ¿verdad?, satisface a dichas condiciones. Y segundo,
tenemos que ver que ningún otro punto en un plano o en el espacio, ¿verdad?, satisface dicha condición. Bueno, déjenme decirles que ya de hecho nosotros demostramos un teorema muy importante del lugar geométrico, aunque no lo indicamos de esa manera, ¿verdad? No dijimos que el lugar geométrico de tal punto es tal cosa. Que es el teorema aquel que usamos precisamente para ilustrarnos los ejemplos, que decía que el lugar geométrico de un punto que se encuentra en un plano equidistante de los extremos de un segmento en ese mismo plano es la recta que es la bisectriz perpendicular de ese segmento, ¿verdad? Ese teorema lo probamos aquí, de hecho, bastante al principio del curso cuando estábamos estudiando el tema de polígonos y poliedros. Y para demostrar ese teorema lo que hicimos fue que cogimos un punto en esa recta que era perpendicular bisectriz del segmento y vimos que todos los puntos eran equidistantes de los extremos. Y después cogimos un punto que no estaba equidistante de los extremos de ese segmento y vimos que entonces ese punto no estaba en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Pues ya habíamos demostrado ese teorema sobre lugares geométricos, ¿verdad? Pero vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad?, de teoremas de lugares geométricos aquí. Y este teorema que vamos a ver ahora dice lo siguiente. Aquí va. Dice lugar geométrico de un punto que se localiza, insisto nuevamente en la relación de esta frase, lugar geométrico, con esto de que se localice, ¿ves? Porque el lugar y localización es precisamente eso a lo que se refiere, ¿verdad? Que se localiza en equidistante de los lados de un ángulo, pues ese lugar geométrico, o sea, ese conjunto de puntos que cumple con la condición de ese punto, es la bisectriz de dicho ángulo. ¿Okay? Bueno, vamos a la demostración de ese teorema, ¿verdad? Considere un ángulo, vamos a llamarlo el ángulo ABC. Vamos a ilustrarlo aquí. Este ángulo ABC. Este es B. Vamos a ver que el punto A está por aquí y el punto C está por aquí, ¿ya? Entonces, queremos ver primero, queremos ver que un punto D equidistante de el lado BA y el lado BC de ese ángulo, ¿verdad?, está en la bisectriz de ese ángulo.
sea, un punto que satisface las condiciones del teorema está en el lugar geométrico, ¿verdad? Y segundo, queremos ver que un punto en la bisectriz de dicho ángulo es equidistante o está equidistante de los lados de nuestro ángulo. Y claro, si esos son los que son equidistantes de los lados de nuestro ángulo, entonces otros puntos que no están en la bisectriz no van a satisfacer esa condición de que tienen que estar equidistantes de los lados de ese triángulo. Bueno, los detalles de la demostración, ¿verdad?, de estas dos partes en que vamos a trabajar aquí, pues lo vamos a ver precisamente en la siguiente lección, donde esperamos verlos ya muy pronto. Hasta entonces.